Yes, so first of all, I would like to thank Lama Rinchen Khandro from Kagyu Tekchen Choling, Argentina for the invitation to join you this evening. I'm very happy to be here. And with Lama Rinchen, we have known each other for many years, meeting at different times on different sacred occasions in India, mostly in India. En primer lugar, quisiera agradecer a Lama Rinchen del Kagyu Tekchen Choling, el Centro Budista de Argentina, de haberme invitado a participar de este encuentro. Estoy muy feliz, muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Con Lama Rinchen nos conocemos desde hace años en ocasiones sagradas, sobre todo en India. And I think it's possible that I met some of you also in Bodh Gaya or during Chamgon Khenting Tai Situ Rinpoche's Mahamudra transmission. I always remember your very nice group. Y también es posible que me haya encontrado con algunos de ustedes hoy presentes, ya sea en Bodh Gaya, como también en la transmisión de Mahamudra ofrecida por Jamgon Tai Situ Rinpoche. And you're very fortunate to have such a great Dharma practitioner like Lama Rinchen there with you. She is a very good Lama, but also a wonderful person. And I've always felt a heart-to-heart connection with her. That's why I happily accepted her invitation to share this Zoom session with all of you. También es bueno contarles que son muy afortunados en tener a una persona practicante del Dharma con ustedes. Lama Rinchen es una buena lama y también es una buena persona. Tenemos una conexión hecha de corazón a corazón y por esa conexión que hemos establecido acepté con gusto este encuentro. And tonight we are going to talk about the Sangha, about being part of the community, which is a very important topic, especially in these uncertain times, where the support of the community is very important for our physical and mental well-being, I think. La charla de hoy se refiere a la importancia de pertenecer o de ser parte de la comunidad y es un punto sumamente importante en estos momentos de incertidumbre porque son nuestro soporte para lograr un bienestar físico y mental. And to talk about the Sangha, first we have to mention the Buddha, the Dharma, and the Sangha to see what the Sangha, what the community is all about. Para poder hablar sobre la Sangha, deberíamos comenzar por presentar quién es Buda, quién es el Dharma, para conocer entonces en tercer lugar la Sangha. And why are we all here? Actually it's afternoon for you and evening for me. Why are we all here today is because we are all looking for a way to improve ourselves, to benefit those around us and to make this world a better place. So then out of this wish, first we have to ask ourselves, is this at all possible? And the answer is by all means, yes. Creo que todos los que están aquí reunidos, el objetivo principal en su vida es poder mejorar como personas, poder beneficiar a los que nos rodean y poder hacer que el mundo sea un mejor lugar. Y si nos preguntáramos si esto es posible, entonces definitivamente tenemos que saber que sí. And among the many great beings of the past who managed not only to find a temporary well-being and relief from suffering, but also lasting liberation and enlightenment, Buddha Shakyamuni is the most well-known example, and he is also the source of all the practices that we are still doing today for the same purpose. Si observamos los grandes seres realizados del pasado, que no solo se han ocupado de buscar su bienestar temporal, sino también de poder lograr
ese estado último del despertar, podríamos decir que Buda Shakyamuni es el mejor exponente y que sigue siendo hoy nuestro soporte para comenzar nuestro camino. So we consider the Buddha as someone who has attained enlightenment, and as the teacher who has taught the path through which we can all attain the same state. And this path is called the Dharma, or the Buddha's teachings. And if we wish to travel on this path, the Sangha represents the companions who can help us to on the way and who can help us to reach the goal that we wish to achieve. Lo que obtuvo Buda es el despertar y se lo considera el maestro, aquel que enseñó el camino para que nosotros mismos podamos alcanzar ese mismo despertar. Y eso que enseñó llamamos Dharma, las enseñanzas de Buda. Y luego está la Sangha, que son los que nos acompañan, los que nos muestran cómo recorrer el camino y nos ayudan a lograr nuestro objetivo, el despertar. And after the Buddha's enlightenment under the Bodhi tree in Bodh Gaya, he went to Sarnath, where he gave his first teaching to his first 5 disciples. And that was the beginning of the Sangha. That was the first Sangha. Luego de que obtuvo el despertar, Buda Shakyamuni, bajo el árbol Bodhi en Bodh Gaya, se dirigió a Sarnath y ahí dio su primera enseñanza a quienes fueron sus primeros discípulos. Esos 5 primeros discípulos conformaron la Sangha, la comunidad. And during the Buddha's lifetime, the Sangha of his followers greatly expanded and increased, and many of them became very highly realized beings. They attained the state nirvana, or the state of an arhat, and or even if not complete liberation, many of them attained a high level of realization. Luego esta comunidad se incrementó muchísimo de seguidores, de discípulos de Buda, y muchos de ellos obtuvieron durante la vida de Buda un nivel elevado de realización. Algunos alcanzaron el nirvana o el estado de arhat, y otros, si bien no lograron durante los años de vida de Buda la completa liberación, alcanzaron altos niveles de realización. And already during the Buddha's, while the Buddha was still alive, the Sangha of his followers consisted of the fourfold community. Y mientras que estuvo enseñando Buda, la comunidad, la Sangha, estaba compuesta de 4 miembros o 4 tipos de miembros. And these 4 types of Sangha members are the fully ordained monks, the fully ordained nuns, and both male and female lay precept holders. And as the Buddha said, the fourfold community consist, they represent the 4 pillars of the Buddha's teachings. Entonces, estos 4 tipos de individuos que conforman la Sangha son los monjes de completa ordenación, las monjas con una completa ordenación y los hombres o mujeres que mantienen los preceptos de un laico. Buda enseñó que estos conforman los 4 pilares de su enseñanza. And the Buddha also said that after he passes away, after he passes into parinirvana, they're the ones who are going to uphold his teachings. Y también comentó que en el momento en que muestre su pasaje, el parinirvana, estos 4 tipos de individuos mantendrían la enseñanza. And this is something to note, because already during the time when the Buddha was alive, this is more than 2,600 years ago, his community already consisted of both male and female monks and nuns and male and female lay practitioners, which was quite, which shows how different he was in a way, how inclusive Buddhism was already at that time.
Y esto es algo para notar, algo que nos llama la atención, porque son 2600 años atrás, en donde ya existían estos 4 tipos de miembros de la Sangha: hombres y mujeres con una ordenación completa monástica, hombres y mujeres con los preceptos de un laico. Y esto nos muestra qué diferente era la mirada de Buda en esa época y qué inclusivo era el budismo en esa época. And also an important thing to mention is that at that time in India, the caste system was very strong, a very kind of, it was almost an unbreakable law, but the Buddha completely refused to follow that. And so among all his followers, there were also people from all castes in India, including the caste of the untouchables, who were in ancient, at that time, they were not even allowed to practice any kind of religion. Forget Buddhism, they were not even allowed to practice the Hindu religion. So he accepted those as his disciples as well, without making any distinctions whatsoever. Y es importante también decir que en esa época, en Buda, el sistema de castas era muy fuerte, era como una ley inquebrantable. Y Buda rechazó seguir esa ley de castas y aceptó a todos en su comunidad, de todas las castas, incluso los que se llaman los intocables, que tenían prohibido seguir cualquier religión, cualquier tradición, ni que hablar de budismo, no podían ni siquiera seguir el hinduismo, y sin embargo él los incluyó sin hacer ninguna distinción. So now, to say a few words about what does it mean to be a part of the community of the Buddha's followers. It means to practice the Buddha's teachings and to support others who do so. Entonces, cuando decimos qué significa ser parte de la Sangha, ser parte de la comunidad, significa ser alguien que sigue las prácticas enseñadas por Buda y que se ofrece como soporte para que otros, o de apoyo, para que otros puedan practicar. And what do we practice? As one of the very well-known quotations of the Buddha says, Dikpachiang mijashing, gewa punsun soprache, rangi semni yonsudu, dini sangye tempa yin, which means we do not harm other beings, we benefit other beings, we tame our own mind. This is the teaching of the Buddha. Con respecto al primer punto, seguir la práctica enseñada por Buda, se puede sintetizar en estos en esta estrofa de 4 versos: no dañar a otros, beneficiar a los demás, disciplinar nuestra propia mente. Esta es la enseñanza de Buda. So when we want to practice the Buddha's teachings, the first thing we need to think about is to stop doing any activities that cause harm to ourselves and others. Entonces, el primer punto a tener en cuenta cuando somos nuevos en la enseñanza de Buda es aprender a detener la posibilidad de herir o dañar a uno mismo o a los demás. And then on top of that, we try to work on benefiting others. Instead of causing harm, we try to benefit others as much as we can. Y luego, por encima de esto, guardando esto ya aprendido, tratamos de beneficiar a los demás, beneficiar también a nosotros mismos, tanto como podamos. And how can we do that? Because in a way, we all know that it's not good to harm ourselves or others, and that it's good to benefit others, but we're not always able to do that, right? So how do we do that? We do it by taming our own mind. Entonces podríamos preguntarnos, pero ¿cómo hago para lograr esto? Todos entendemos fácilmente que no es bueno dañar a los demás y que es bueno ayudarlos tanto como podamos, y lo mismo se refiere a nosotros mismos, de no dañarnos, de lograr beneficio.
Sin embargo, nos damos cuenta en nuestra vida que no somos capaces de hacerlo todo el tiempo y por eso aparece en tercer lugar disciplinar nuestra propia mente. Yes, because why is our mind not tame? Is because of our habits. You know, our mind is very strongly influenced by habits, and we have managed to develop quite a few, let's say, not beneficial habits, which are kind of influenced by negative states of mind, such as attachment, aversion, and ignorance. And these habits, these negative states of mind, are what drive us to harm ourselves and others, even though we don't wish to do so, even though we know it's not good. And this kind of habits make us run in circles, kind of. This is what drives us to kind of to always run after some things and run away from some things and kind of to always be not at peace. And that is samsara. So that is how our mind is. Podríamos decir que nuestra mente no está disciplinada porque está influenciada por hábitos muy fuertes que hemos ido adquiriendo, y podríamos decir que muchos de esos hábitos no son beneficiosos porque están apoyados en estados de ánimo negativos, principalmente de apego, de aversión, de ignorancia. Y esos hábitos nos llevan a dañarnos y a dañar a otros. Incluso si sabemos que eso no es bueno. Estos hábitos nos empujan a correr hacia algo pensando que eso nos va a hacer bien, a escapar de otros lugares, pensamos que no nos van a hacer bien y en definitiva a no reconocer que esto es el samsara. And so when we practice Buddhism, and especially meditation is really the thing that makes the difference. We become aware of our mind. We see those patterns, which before drive us completely automatic. Before it's a completely automatic action and reaction process. But when we practice meditation, then suddenly we start to see how negative habits work and how they affect our mind, and how these drive our actions, which are not many times not so good for ourselves and for others. So through meditation, we begin to see this, and then we can start working on it. And then we can say we tame our mind, because we can do what we know it's good to do, and we don't do what we know is not good for us and for others. Cuando nos referimos a la práctica budista y en particular a la práctica de la meditación, que es realmente con la práctica de la meditación en donde encontramos la diferencia, empieza a haber una mente atenta, una mente consciente, una mente que reconoce los patrones habituales. Mientras que antes de la práctica de la meditación había automáticamente la noción de una acción y una reacción. En este proceso no teníamos conciencia, no teníamos decisión o libertad de elegir. Pero ahora, a partir de la meditación, podemos ver cómo funcionan estos patrones instalados en nosotros y cómo estos patrones nos llevan con fuerza a actuar de maneras que no deseamos actuar y que resultan en algo negativo tanto para nosotros como para los demás. Y porque tenemos conciencia de esos patrones, entonces ahora podemos trabajar con ellos, podemos trabajar para resolver esos patrones. Y cuando hablamos de una mente disciplinada, es aquella que puede actuar de la manera que es correcta y dejar de actuar de la manera que no es correcta. And so this is the teaching of the Buddha. This is the essence of all teachings of the Buddha. Estos 4 versos muestran la esencia de la enseñanza de Buda. And this is also the essence of the lay person's precepts, and it is also the essence of the monastic vows. Y esto también conforma la esencia de los preceptos que sostienen las personas laicas, como también los votos que toman los monásticos.
So I'm not going to talk too much about that. I just want to go briefly over it, over the 5 main precepts, just to kind of to give you an idea what is the reason why we follow these precepts. Entonces no quisiera detenerme demasiado en este tipo de preceptos generales, pero rápidamente se los muestro para que tengan una idea de por qué, cuál es la razón por la cual están estos preceptos. So when we talk about the 5 precepts of a lay practitioner, the first one is not to kill, which is actually meant to represent an antidote to, let's say, aversion, but when aversion becomes extreme, it becomes anger or hatred. So as an antidote to aversion, anger, and hatred, we refrain from killing. Cuando vemos los 5 votos de un practicante laico, el primero se refiere a no matar. Y no matar, este precepto que adquirimos, es un antídoto para la aversión en general, pero muchas veces vemos como de un estado de aversión surge el enojo y la ira, así que podríamos incluir ahí que es un antídoto para esos 3 aspectos. And then the second precept, to refrain from stealing, it's an antidote to attachment, to a specific type of attachment to objects. To material Cuando hablamos objects. del segundo se refiere a no robar, y este va a ser un antídoto al apego. De todos los tipos de apego, este sería al apego a los objetos materiales. And then the third precept about refraining from sexual misconduct is an antidote to attachment to beings. Y luego el tercer precepto, que es no llevar una actividad sexual inadecuada, se refiere a un antídoto para el apego, en este caso a los seres. And then the fourth precept, to refrain from lying, is an antidote to ignorance. Because when we lie to somebody, we lie with the intention to deceive that person. So we kind of, instead of bringing clarity and wisdom to the other person, we push them further into ignorance. El cuarto es no mentir, y este es un antídoto a la ignorancia. En realidad, cuando estamos mintiendo, buscamos engañar al otro. En vez de llevarlo a un contexto de claridad y sabiduría, lo estamos empujando hacia la ignorancia. Por eso el tomar este precepto de no mentir es un antídoto a la ignorancia. And then the fifth precept, which is about refraining from taking intoxicants. The reason why we refrain from intoxicants is because they bring confusion to our mind. You know, they don't bring. Through meditation, we are trying to attain wisdom and clarity, and intoxicants kind of bring more confusion and more unclarity to our mind. And when our mind is in this more confused or unclear state, it is more likely that it will engage in all the other things that we are trying to avoid doing. Y por último tenemos el no tomar intoxicantes, y esto es también se tiene en cuenta porque es algo a través de lo cual caemos en un estado de confusión, de falta de claridad. Estamos por un lado hablando de la meditación que nos lleva a estados de mayor claridad y sabiduría, y por otro lado el tomar intoxicantes que nos lleva a un estado confundido, a través del cual podríamos comprometernos en todas las otras acciones que estamos tratando de evitar. And then when we talk about the monastic vows, the 5 main monastic vows are almost the same, like the 5 lay practitioners' vows. The only difference is in the third one. Instead of refraining from sexual misconduct, monastics refrain from any kind of sexual conduct.
Con respecto a los votos monásticos, también se pueden sintetizar en estos 5 principales, que son casi iguales al de los laicos, solo el tercero cambia, y en vez de hablar de no llevar adelante una conducta sexual inadecuada, se refiere a no llevar ninguna actividad sexual. Then, of course, if we talk about the vows of a fully ordained monk or nun, a fully ordained monk or a gelong has to follow 253 vows, and a fully ordained nun or a gelong ma has to follow 363 vows, or in some traditions, 348. Cuando hablamos de un monje de completa ordenación, estamos hablando de 253 votos. Y cuando hablamos de una monja de completa ordenación, en tibetano se dice gelong para el monje y gelongma para la monja, se pueden referir a 363 votos o en otra tradición 348 votos para las monjas. But actually all these hundreds of vows are just kind of details or branches of these 5 main vows. And the essence of all of them is to prevent us from allowing our negative emotions to influence our actions. Cuando vemos estos cientos de votos, entendemos que son simples ramificaciones o detalles de los 5 votos principales. Y la esencia de todos ellos es poder evitar que nuestras emociones negativas nos influencien, llevándonos a acciones incorrectas. So once we know that, then it is very easy to keep. Not easy, I wouldn't say a piece of cake, but it's then we know how to keep the vows. Maybe that's a better way to say it. Una vez que entendemos por qué se han propuesto estos votos, cuál es la esencia de estos votos, diría que es fácil. Bueno, no es súper fácil, pero podríamos decir que sabemos cómo mantener esos votos. And this is important to understand because the moment we hear the word vow or precept, we immediately get we feel it's some kind of limitation, right? Es bueno estudiar y comprender cuál es el sentido, porque en cuanto escuchamos la palabra voto o precepto, solemos asociarlo a una limitación. But actually, if we understand what is the meaning and the essence of vows, then we know that the vows are not meant to stop us from doing something that we really like to do and that is really good for us, but actually they're meant to prevent us from doing things that are not good for us and not good for others. It all has to do with us, with ourselves, with our mind. It is not some kind of discipline imposed on us from outside. En realidad, cuando conocemos el sentido y la esencia de los votos, comprendemos que no están ahí para detenernos de hacer algo que nos gusta y que nos hace bien, sino por el contrario, para prevenir que hagamos lo que no nos hace bien, tanto para nosotros como para los demás. Así que no es una disciplina impuesta desde el exterior, sino más bien algo que nos ayuda a trabajar con el interior. And so these vows are meant to stop us from doing things that will bring suffering to ourselves and to others. And they allow us, they create the conditions to be able to do things that bring happiness to ourselves and to others. Entonces, estos votos lo que van a hacer es permitirnos disipar los sufrimientos, tanto nuestros como de los demás, y crear las condiciones favorables para lograr la felicidad tanto personal como de los demás. Yes, so in this way, both monastic and lay vows, they do not limit us, but they give us the freedom to do what is good and beneficial and what brings happiness. Entonces podríamos decir que estos votos, ya sean de los monásticos como de los laicos, son votos que nos permiten mover con libertad para generar beneficio y felicidad en nuestra vida.
because sometimes we're a little bit like someone who sees a mosquito on their arm, you know, biting them, and then we try to get rid of the mosquito with an axe. What I'm trying to say is to avoid a small suffering, we create a much bigger suffering for us in the future. A veces entendemos la situación de una forma errada. Es como si tuviéramos un mosquito apoyado en nuestro brazo y tratamos de matarlo con un hacha. Entonces, un simple ejemplo para decirles que a veces tratamos de evitar un sufrimiento imponiendo un sufrimiento mayor. And yes, I can say for myself, when I look at my mind, many times I'm a little bit like that, you know. Y podría decir, mirándome a mí, cómo funciona mi mente, que en muchas ocasiones busco ese tipo de cosas. Solucionar un sufrimiento pequeño generando un sufrimiento mayor. Yes, so in a way for me, being a fully ordained nun, it's a great blessing, and it gives me the time and possibility to do what I really find most meaningful and valuable. Para mí, que soy una monja completamente ordenada, el poder llevar los votos es una bendición. Lo siento como una bendición en mi vida y a la vez genera ese tiempo disponible, ese espacio disponible para poder darle sentido a esta vida, que sea una vida significativa y valiosa. And maybe another small thing that I would like to share with you about how we can be part of the community, how we can practice, is something that that my teacher, Chamgon Khenting Taisitu Rinpoche, taught during this summer when he was giving some online teachings. So I just want to take two parts from there. También quisiera compartir con ustedes sobre esto que estamos viendo, de cómo ser parte de la comunidad y cómo llevar adelante nuestra práctica, extractos de unas enseñanzas que ha dado hace poco Jamgon Khenting Taisitu Rinpoche online, de forma virtual. So in order to be a member of the community, first and foremost, we need to be a good person. A good, a kind, caring, compassionate human beings. Everything starts from there. Para poder formar parte o poder ser miembro de una comunidad, lo primero que tenemos que lograr es ser una buena persona. Una persona amorosa, una persona afectuosa, una persona correcta, un buen ser humano. And as I already mentioned that, we all know that. We all know that that's a very good thing to be. But actually, because our mind is not tamed, we are not always able to live like that. So it takes a lot of training and practice and patience so that that we can live in accordance with what is good for us and for others. Por supuesto, todos sabemos que es muy bueno ser así, un buen ser humano, pero como nuestra mente no está disciplinada, no solemos vivir de esa manera y por eso necesitamos un entrenamiento, práctica, paciencia, para poder vivir de acuerdo con algo que sea de beneficio para nosotros y para los demás. So Situ Rinpoche mentioned 5 qualities of a good human being. Situ Rinpoche enuncia o describe 5 cualidades de una buena persona. The first one is to have a tamed and a balanced mind. Because when we say tame, it means that our mind is not wild, but it's calm, stable, and balanced. And balanced
it means that there's not too much fluctuation, not too much ups or downs, kind of, you know, tame and balanced. This is the first quality. La primera cualidad se refiere a una mente equilibrada. Cuando hablamos de disciplinar nuestra mente es porque está en un estado salvaje, en donde hay todo tipo de fluctuaciones, de momentos elevados y momentos bajos. Y ahora lo que hablamos es poder lograr una mente equilibrada y disciplinada. And then the second quality is gentleness. And gentleness doesn't mean that we just appear kind and gentle, but that we are able to maintain it on the surface and also in the depths of our mind. La segunda cualidad es la amabilidad. No solamente aparentar ser amable, sino poder mantener la amabilidad tanto en la superficie como en la profundidad de nuestra mente. So gentleness cannot come from pretending, from pretense. It can only come from inside. If we manage to be truly gentle and tame and balanced, then it will naturally manifest. No podemos pretender ser amables. Esa amabilidad va a surgir del interior. Entonces, cuando está combinado con una mente en equilibrio, una mente disciplinada, esa amabilidad se expresa. And then the third quality is being straightforward. Straightforward means that we are just, we are truthful, and we are mature enough so that we don't feel the need to be manipulative. En la tercera cualidad podríamos decir la honestidad. Y se refiere a ser una persona justa, una persona honesta, una persona madura, en el sentido de que por tener esta cualidad no somos manipulados de aquí para allá. Because to be manipulative is very stressful. It's very difficult, actually. It sounds, sometimes we might feel that we may be able to make things easier through that, but actually it's very difficult. And then we can forget what we are trying to do. And, you know, we have to keep so many things in mind, and we have to twist and turn our words and actions, and we have to maintain the continuity and so on. So it's a very hard work, actually. But if we are just truthful and just and straightforward, then we don't need any of these extra activities. Disculpan, se refería a no manipular a otros. Si somos una persona que manipula a los otros, tenemos que reconocer que esa forma de ser es muy estresante, es incluso difícil de mantener. Parece en principio algo fácil, pero no lo es. Tenemos que ser cuidadosos en no olvidarnos lo que hemos hecho para darle continuidad a esa manipulación. Tenemos que no olvidarnos lo que hemos dicho, lo que hemos hecho, y todo eso, mantener esa estrategia nos hace sentir cansados, con mucho trabajo. Por otro lado, si somos directamente honestos, no necesitamos una actividad extra, simplemente somos tal cual somos. And then the fourth quality is to have a stable mind, to be trustworthy. And for that, we need to be a person who is content, self-confident, and then we will not see any reason to be unstable. This will just not happen. La cuarta es tener a través de una mente estable, volvernos una persona confiable. Y esto surge porque tenemos un sentido de contentamiento interior, de autoconfianza, de confianza en nosotros mismos, y por lo tanto, desde ese lugar no hay razón para ser inestables, no se produce esa inestabilidad. So it is like a house, you know, if a house has a very good foundation, then the house will be stable.
if the foundation is good, the house will not be stable. So we have to be like, we have to have a very strong kind of basis, ground and foundation. And then from that, we will never feel the need to be unstable, or kind of nothing will throw us off balance. Es como el ejemplo de una casa. Si esa casa tiene un buen fundamento, tiene una buena base sólida, entonces estamos seguros en esa casa. Y así, si nosotros tenemos una mente estable, confiable, no hay nada que nos pueda arrojar hacia un estado de desequilibrio. And then the fifth quality is flexibility. If we are stable, then we can be flexible, actually, because if we are not stable, then we don't feel the confidence to be flexible. Then we feel that we can lose something by being flexible. La quinta cualidad es ser flexibles. Y porque justamente tenemos una mente estable, nos permitimos ser flexibles. Cuando no tenemos esa confianza en nuestra estabilidad, parece que si nos volvemos flexibles vamos a estar perdiendo. Pero sin embargo, cuando encontramos esa mente estable, el ser flexible surge naturalmente. Yes, so if we don't have very stable roots or foundation, then we feel that flexibility will destroy us, that will make us fall. But also it is very stressful. If we have no confidence, it is very stressful to be flexible. But if we are stable, then we can be flexible. Si somos una persona estable, si tenemos esa estabilidad arraigada en la tierra, un buen fundamento, entonces la flexibilidad es sencilla. Pero si no hay una buena base arraigada, entonces parece que esa flexibilidad nos va a hacer caer, nos va a derrumbar y nos sentimos estresados o incómodos porque no tenemos confianza en nuestra estabilidad. Sin embargo, con estabilidad, esa flexibilidad es sencilla. So here Rinpoche gave a very nice example. He said that if we have flexibility without stability, without a principle, it's like a flag without a pole. And he says, but if we have a very good and strong pole, then the flag can be flexible and fly and flutter in the air. Y Situ Rinpoche dio un ejemplo muy bello. La flexibilidad y estabilidad son como el mástil y la bandera. Si ese mástil está bien instalado, la bandera puede flamear con el viento para cualquier dirección. Y esa es la combinación de una mente estable y una mente flexible. So if we live like that, then we know that whatever we do and whenever we do it, whatever we say, whatever we think, everything will be beneficial for ourselves and for others. And that will make us a content, happy person. And it will make everyone around us feel the same too. Si somos capaces de vivir así, manteniendo estas 5 cualidades, entonces, sea lo que sea que haga, en el momento en que lo haga, ya sea una acción física, algo que digo, algo que pienso, generará beneficio para mí y para los demás. Seremos una persona con contentamiento, con satisfacción, contenta, y también vamos a contagiar ese contento a los demás, a los que están alrededor nuestro. So we will become like a light, like a lamp in the darkness, and we will be able to bring light and wisdom to everyone around us too. De esa manera nos transformaremos como una lámpara en la oscuridad y podremos traer luz y sabiduría alrededor a las otras personas que nos rodean. So what we can do, we can analyze ourselves and see which of these qualities we already embody and which still need a little bit of work. And then we try to kind of gradually improve them and develop them.
Lo que podemos hacer luego de estudiar estas 5 cualidades es analizarnos e investigar cuáles de estas cualidades tengo y cuáles tengo que trabajar aún. Y entonces, conociendo mejor esta situación personal, poder desarrollar las que faltan y mejorarlas. And we are having this discussion as a part of a Dharma talk. I would like to mention the next 5 qualities that Rinpoche taught, which are the 5 qualities of a good Dharma practitioner. Ya que estamos tomándonos este momento, este encuentro, hay otras 5 cualidades que describe Situ Rinpoche que posee un buen practicante de Dharma. So if our Dharma practice is going well, these 5 qualities will naturally be there. They will naturally develop. Si nuestra práctica va bien, estas 5 cualidades se van a desarrollar naturalmente. So the first quality is that praises and insults don't make us waver, don't throw us off balance. La primera es que ya sea que nos alaben o nos insulten, eso no nos modifica, no nos conmueve. Why is that? Because we know that no matter how much anyone praises us, it doesn't justify our own primordial potential, our own basic goodness, our own Buddha nature. ¿Por qué no debe modificarnos, no debe alterarnos? Porque sabemos que por las alabanzas que nos digan o los insultos que nos digan no van a modificar, no van a cambiar mi naturaleza esencial, esa bondad básica. So of course we will be happy if somebody says something nice to us, but we will not become too excited. We will not become neurotic about it. Por supuesto nos gusta cuando alguien habla bien de nosotros, nos alaba, pero no vamos a estar tan exaltados, tan neuróticos dependiendo de eso. And also, no matter how much anyone insults us, no one can insult us exactly in accordance with our shortcomings, because actually we are a Buddha in essence, but we do not realize that. And instead of living as a Buddha, we're wandering in samsara under the influence of ignorance, attachment, aversion, jealousy, pride. So whatever anyone says is nothing compared to us not knowing who we are, who we always have been. Por otro lado, tenemos las personas que nos insultan y podríamos entonces reconocer que cualquier insulto que nos digan nunca va a estar de acuerdo con las limitaciones que tenemos como personas. Somos Budas en esencia, pero no realizamos esto y sin embargo estamos deambulando en el samsara influenciados por la ignorancia, el deseo, el orgullo, los celos, la agresión y demás. Y nuestra forma de comportarnos es mucho más elaborada que ese insulto que alguien pueda decir. En definitiva, nosotros tenemos esta limitación de no saber quién soy. Y esa limitación es mucho más de lo que podría ser ese insulto. And then the second one is that whatever we do or say is for the benefit of others. We have no other interest, no other agenda, no strings attached, no expectations. La segunda cualidad de un buen practicante es que todo lo que hacemos y decimos es para beneficiar a los demás. No hay otra cosa, no hay otro propósito, no hay otra agenda guardada, no hay expectativas de otro tipo. And then the third one is that when we are meditating,
or reciting mantras, reading texts, or doing deity practice, we have to do it as well as good as possible, as properly as possible. And there has to be no difference when we are doing it, when we are alone or when we are in the group, when somebody is watching, or even worse, when somebody is taking a picture or a video. Y luego, la tercera cualidad de un buen practicante se refiere en el momento de practicar, sea que estemos haciendo una meditación, recitando mantras, leyendo algún texto, desarrollando la práctica asociada a las deidades de meditación, hacerlo lo mejor posible, ya sea que estemos solos o en grupo. Y sobre todo, hoy diríamos, si alguien nos está viendo, nos está sacando fotos o nos está filmando, que no haya diferencia entre una situación así y una situación a solas. And then the next one is that we act the same whether we are going to die tomorrow or live another 100 years. For us, it makes no difference. We are not afraid of dying tomorrow, and we're not thrilled to live another 100 years. Y luego la cuarta cualidad es actuar de una manera ecuánime, ya sea que vayamos a morir mañana o que vayamos a vivir unos 100 años. No tenemos miedo a morir mañana, ni tampoco estamos expectantes de vivir 100 años. Because why is this? Because we know that every moment is living and dying. Every moment is birth and death. Every moment is the death of the previous moment and the birth of the future moment. ¿Por qué decimos esto? Porque sabemos que cada momento se presenta la vida y la muerte. Hay un momento que se presenta y que luego muere para darle nacimiento al momento siguiente. And every night when you go to sleep, it's a little bit like dying. And every morning when we wake up, it's like being born. Y cada noche cuando nos vamos a dormir es parecido a una muerte. Cada mañana cuando nos despertamos es similar a un nacimiento. So in that way, birth and death is not so much different from that. And if we are a real practitioner, a real yogi, we have nothing to fear. Nacimiento y muerte no son tan diferentes. Y de esa forma, cuando hay un buen practicante o un buen yogi, no tiene miedo. And a yogi lives every moment wisely and positively, as if it was the only moment. It doesn't matter first or last, as if it was the only one. Un yogi vive cada momento sintiendo que es el único, que es irrepetible, lo vive de una manera sabia. And then the fifth quality is that regardless of whether something is supposed to be very important or of mediocre importance or anything, awareness, clarity, decisiveness, truthfulness, stability is equal. It's not if something is supposed to be really important, then we uphold these qualities. And if when we're engaging in an activity that is not supposed to be that important, we kind of disregard them. It's not like that. Every activity is equally important. Y la quinta cualidad se refiere a las actividades que desarrollamos, ya sea una actividad de suma importancia o una de mediana importancia o de cualquier otro tipo. Dejamos que ese estado consciente, la claridad, la posibilidad de tomar decisiones acertadas, de ser honestos, de ser estables, está ahí presente en esa actividad que vayamos a desarrollar. Hay personas que desarrollan esas cualidades cuando se trata de una actividad muy importante y cuando hay otras actividades que no tienen tanta importancia no las tienen en cuenta. Aquí es poder desarrollar las mismas cualidades en todas las actividades. Yes, so a yogi or a good Dharma practitioner is always, at all times, aware,
decisive, clear, truthful, stable. All the qualities are always there, no matter what's the occasion, no matter what is going on. Un verdadero practicante, un verdadero yogi, está siempre desarrollando este estado de conciencia, claridad, capacidad de decisión, de honestidad, estabilidad. No importa la ocasión, no importa lo que esté sucediendo. So these are the signs of a good practitioner, and we all should be able to do this. But we also have to know that maybe right now we're not able to do all of this. We're not able to do this perfectly. So we should kind of work on it. We should aspire for it, strive for it. Estos son los 5 signos de un buen practicante. Es probable que si nos observamos ahora, quizás encontremos que no tenemos esos 5 signos de una manera perfecta, pero podemos trabajar en ellos, podemos aspirar a tenerlos, podemos esforzarnos por desarrollarlos. But actually, yes, we should work on it, but we should not be desperate, because if we are desperate, then we end up making a big mess too. So we have to be calm. We have to see the bigger picture, kind of, you know. We have to know that everything is okay, you know. Rinpoche gave the example. He says the space is not going to go anywhere. And also we have to know that we are not going to lose Buddha nature if we don't do it right now. So kind of we have to be open-minded. Tenemos que trabajar en ello, no hay duda, pero no tenemos que estar desesperados por lograrlo. Tenemos que ver como el panorama amplio, con una visión abierta, y saber que en definitiva todo está bien. Rinpoche traía el ejemplo de que el espacio, así como está ahora, no se va a ir a ningún lado, va a permanecer ahí, por lo tanto no tenemos que desesperarnos. No vamos a perder nuestra naturaleza de Buda, no la podemos perder, nadie la puede sacar, y de esa manera entonces lograr una ausencia de desesperación y una mente abierta. So a community or a sangha is meant, the sangha is meant to support each other in developing these qualities. And how do we support each other in developing these qualities? Through example, through advice, but mainly through example, through good influence. Volviendo a la comunidad, a la sangha, el sentido de formar parte de una comunidad es poder ser un sostén, poder ser un apoyo, poder apoyarnos mutuamente para desarrollar estas cualidades. ¿Y cómo nos apoyamos? Nos apoyamos a través del ejemplo, a través de una buena influencia. Por supuesto, también podemos apoyar o sostener a otros miembros de la comunidad dándole un buen consejo, pero por sobre todo es a través del ejemplo. Yes, because as a Buddhist, the Tibetan word for a Buddhist is Nangpa, and Nang means insight. What it means that is we're developing these qualities within ourselves. So a Dharma practitioner is not somebody who looks for faults of others and kind of forgets about their own faults. It is somebody who works on their own faults, works on themselves, and gets inspired by the good qualities of others. La palabra budista en tibetano se dice Nangpa, y Nang indica el interior. Por lo tanto, estas cualidades que se acaban de describir son cualidades que aspiramos a desarrollar en nuestro interior. Un buen practicante no está pendiente de observar las faltas de los demás y de olvidarse de sus propias faltas, sino por el contrario, trabaja consigo mismo en sus propias prácticas, con sus propias faltas en la práctica, y se inspira observando las cualidades de los demás.
So this is very important because I think our usual habits is we are quite good at finding faults in others, and we have to we have to look, we have to examine our mind and see whether this is beneficial or not. And actually it is not, because it makes us unhappy and it creates tension among ourselves and others. So what we have to do is we have to see the qualities of others. Each person has much more qualities than faults. So why do we always have to see that one black dot, you know? So if we always see others' qualities, then we will always be happy. So this is a very important part. And since in a community people are connected together very closely, if we can do that, then we can live in harmony. Then we can really support each other. Esto es un punto muy importante porque tenemos el hábito de ver las faltas en los demás, pero tendríamos que observarnos, observar cómo funciona nuestra mente y preguntarnos si realmente es beneficioso estar observando las faltas de los demás. Y realmente no nos trae ningún beneficio. Se genera una tensión entre nosotros y los demás. Entonces podríamos proponernos cambiar y ver las cualidades de los demás. En realidad, cada uno de nosotros tenemos más cualidades que faltas. Entonces, ¿para qué estar buscando esa manchita, ese punto negro dentro de todo el contexto? No tiene mucho sentido. Cuando empezamos a observar las cualidades en los demás, entonces somos más felices, somos personas más alegres y podemos aprender a vivir en armonía y ser un sostén, un apoyo para los demás. So this is pretty much what I wished to share with you tonight in terms of talking. And now I think it would be very nice if we do some meditation together. Okay. Esto es más que nada lo que pensé para compartir con ustedes en esta charla y ahora quisiera proponerles hacer una práctica, una meditación juntos. So I think we can do about maybe 20 minutes of meditation, and then after that we can have some time for questions and answers. Podríamos practicar juntos, tenemos alrededor de 20 minutos para hacerlo y luego podemos ver un tiempo de preguntas y respuestas. So first we just sit and relax for a few moments. Primero tomemos una buena postura y nos relajamos, nos distendemos por un momento. We bring our body to our seat. We become aware of the place where we're sitting. Como Patrul Rinpoche dice, trae tu cuerpo a tu asiento. Tomamos conciencia de este cuerpo. Then we bring our mind into our body. Luego traemos nuestra mente al cuerpo. And then we bring relaxation in our mind. Y luego traemos relajación o distensión en nuestra mente. We just bring our mind into the present moment. And we let it settle and relax. Eso significa traer nuestra mente al momento presente, dejar que se ubique y se distienda. And now
We do not focus on the breathing anymore. Just rest in this calm, abiding state of mind that we have reached. Luego, no es necesario que sigamos apoyando nuestra atención en la respiración. Podemos simplemente permanecer en este estado de calma mental. And we notice that our mind is calm and clear. Podemos darnos cuenta cómo la mente es calma y clara. And we try to connect with our basic goodness, our Buddha nature, which is the essence of our mind. Y tratamos así, en este contexto, de conectarnos con nuestra bondad básica, con esta naturaleza de Buda, que es nuestra esencia. We allow it to function and to shine. Permitimos que funcione, que brille. And we can imagine it in the form of a white, shining, bright light at our heart. Podemos imaginar que esta bondad básica toma el aspecto de una luz brillante en el centro de nuestro pecho. And we imagine light rays radiating from it, filling the room where we are staying. Imaginamos que la luz sale de este centro del pecho, irradiando hacia afuera, cubriendo toda nuestra habitación. And the light rays spread out. And we develop compassion to all beings. Esta luz se sigue difundiendo hacia todas las direcciones y va acompañada de la compasión que sentimos hacia todos los seres. So we imagine that this light touches all beings and completely liberates them from all pain and suffering and sickness, from all the problems. Sentimos que esta luz toca a los seres en el momento de hacerlo, los libera de su dolor, de sus sufrimientos, de sus enfermedades o problemas. So we can meditate for a few minutes with this visualization. Podemos meditar por unos minutos desarrollando esta visualización.
And now we let go of the visualization and we just rest in open awareness. Dejamos a continuación esta visualización y permanecemos en un estado consciente, abierto. Okay. This was just a simple meditation, but in these times, we can use it when we feel there is a lot of negativity around us and lots of suffering and like that. We can use the breathing meditation to calm our mind down and then to to bring out our basic goodness and to develop compassion. And real compassion is the wish for all beings to be free of suffering and the causes of suffering. So if we think like this, then compassion will not make us feel bad, we don't need to identify with the suffering of beings. We just need to develop this strong wish and aspiration for all beings to be free from suffering and the causes of suffering. Es una meditación simple que podrían utilizar cuando lo necesiten, y sobre todo en estos momentos en donde a veces sentimos que hay mucha negatividad o sufrimiento alrededor nuestro. Entonces utilizamos la respiración para producir un estado de calma, y sobre ese estado de calma más estable, tratar de conectarnos o contactarnos con la bondad básica, y desde ese lugar hacer que surja la compasión hacia todos los seres, como hicimos recién, a través de la luz. La definición de la compasión es desear que los seres estén libres de sufrimiento y de las causas de sufrimiento. Entonces, si hay un estado compasivo al meditar, eso va a evitar que nosotros nos identifiquemos con lo que está pasando a nuestro alrededor o con una situación personal de gran sufrimiento. Vamos a poder mantener ese anhelo y esa aspiración fuerte de poder ayudar a los seres a liberarse del sufrimiento y de sus causas. So now if you have any questions or anything you wish to discuss, we have still some time to do that. Entonces podríamos ahora tomarnos un momento para ver preguntas, comentarios, ya sean sobre este tema o algún otro tema. Si quieren ustedes levantar la mano. Adelante, Cristian. Thank you very much, Lama Wangmo. I would like to know, well, I think I'm very far from having those qualities that you explain, following Taishitu Rinpoche's teachings, but at the same time, I'm a work in progress. I'm trying to work on that. In order to achieve them. In that context, when I am able to say, okay, I'm a part of a Sangha, I'm a part of a Buddhist Sangha. Okay, you want to translate the question first? Okay, Lama o... Adelante vos, sí. Ok. Lo que le preguntaba a Lama Wangmo es que, bueno, yo siento que no tengo reunidas las cualidades, estoy lejos de tener reunidas las cualidades que explicaba basadas en las enseñanzas de Taishitu Rinpoche, pero al mismo tiempo, bueno, trabajo conmigo mismo para obtenerlas. Entonces, en ese contexto, ¿cuándo puedo decir
que yo soy parte de una sangha budista? Okay, a very good question and a very easy answer to that. Because the moment you aspire for these qualities, you are already part of the Sangha. And since you're working on them, that's it. That's the best we all can do. We can work on them. We can aspire for them and work on them. And if you think you don't have them, that's a very, very good big step towards having them. Tante gracias. Es una muy buena pregunta y a la vez me permite una respuesta muy sencilla. Ya el solo hecho de aspirar a tener esas cualidades indica que sos parte de la comunidad, parte de la Sangha. Y más aún al estar trabajando en ellas para desarrollarlas, eso es lo mejor, la mejor condición. Si pensás que no tenés esas cualidades, ya el solo hecho de reconocer que no las tenés es un gran paso para poder adquirirlas. Hola Lama Rinchen. Hola. Hola Lama. Dijo que las cualidades eran una mente estable, gentle, anoté en inglés y en español, straightforward, trustworthy and flexible. ¿Esas son las 5? So the first one is the mind is tame and balanced. Tamed and balanced. La primera es la mente equilibrada y disciplinada. Second one is gentleness. La segunda es amable. The third one is being straightforward. La tercera, truthful. honestidad, sinceridad. The fourth one is to have a stable mind. La siguiente es tener una mente estable. So trustworthy is an explanation of stable mind. Y ser confiable es como una explicación de esta mente estable. And then the fifth quality is flexibility. Y la quinta es la flexibilidad. Y entonces pregunta, si alguna de esas características uno siente que salen más, como con más naturalidad y algunas no. ¿Cómo trabajarlas? Well, first you have to see if you connect with them, right? If they don't come naturally, you have to try to understand them, and maybe also to understand why they don't come naturally. Because these qualities is not something, as I said, discipline in Buddhism is not imposed from outside. It is something we have to look into our heart and see if it makes sense and how it makes sense for us and what we can do to bring them about, what we can do so that these qualities can become our natural qualities. Lo primero que debes hacer es conectarte con estas 5 cualidades. Y si notas que no son naturales en vos, tratar de entenderlas y tratar de entender por qué no están surgiendo naturalmente en vos. Recuerdan, la disciplina no es algo impuesto desde afuera, sino que es algo que se adopta por mirar hacia el interior. Entonces buscamos en nuestro corazón y vemos la forma de desarrollarlas de manera que tenga sentido en nuestra vida. Y vemos cómo hacer para que tenga sentido. And then, as already Christian was saying, it is not, we don't have all these qualities, and maybe knowing that is the first step towards being able to develop them. Como decía Christian hace un momento, que no tenemos todas.
Así que lo primero que tenemos que hacer es conocerlas, saber acerca de ellas y luego empezar a desarrollarlas. Yes, and to see how these qualities make our life easier and better. Then it becomes much, and to see the benefits and to see how they benefit others. Then it becomes easier for them to become a part of ourselves, to become a part of our experience. Y lo que tenemos que hacer es notar, darnos cuenta cómo estas 5 cualidades hacen que nuestra vida sea más fácil, que nuestra vida sea mejor, cuál es el beneficio que se producen a través de ellas, tanto para mí como para otros. Y entonces cuando descubrimos todo eso, va a resultar más fácil que esas 5 cualidades formen parte de mi experiencia, formen parte de mi vida. I think Sonia had a question. Okay. Es que no sé si va muy por la línea de No importa, adelante. how to deal with envy or jealousy into a friendship. ¿Cómo lidiar con los celos o la envidia dentro de una comunidad o amistad? It's a very good question and a very important one. And because even though we don't like to admit it, we all feel that sometimes, right? These things come up almost naturally. Es una pregunta muy importante y es algo que, por más que no nos guste hablar, a veces o decimos no nos resulta fácil admitirlo, en ocasiones sale, casi naturalmente aparece los celos, la envidia. So again, I think the first and most important step is to acknowledge it, to accept it. Nuevamente, el primer punto a tener en cuenta es reconocerlo, aceptarlo. And to look at it, to see what it does, because that, sometimes Situ Rinpoche says that, let's say jealousy is one of the worst negative emotion, even though it doesn't manifest as so negative, but he says, because we are all aspiring to bring for all beings to be happy, to make all beings happy. But then when we are envious or jealous, somebody's happiness is making us unhappy. So we're almost kind of wishing for the person not to be so happy so that we don't feel bad about it, right? So he says, actually, jealousy is a very serious negative emotion because it's the opposite of wishing others to be happy. Lo importante es ver lo que produce los celos en nosotros. Taishitu Rinpoche dice que los celos es una de las peores perturbaciones porque es tan negativa, nos hace tanto daño, aunque no se vea exteriormente. Imagínense, estamos practicando, haciendo la aspiración de que todos los seres puedan ser felices, de poder ayudar a que los seres sean felices, y aquel que es celoso, cuando alguien es feliz, se siente mal. La felicidad de otro nos vuelve infelices. Entonces, estamos deseando que el otro deje de ser feliz porque me hace mal. Y eso va completamente en una dirección opuesta a lo que es la gran aspiración de desear la felicidad de todos. First thing, don't feel too bad about it. It's normal, But then, very important is not to act on it, And once you don't act on it, then it will lose the power. It's like a habit, Then as soon as it does not produce an action or reaction, then it slowly starts to lose power, and then it doesn't come up anymore. And even if it does, it will not harm you. Entonces, continúo, lo importante es que no te sientas mal. Es algo muy frecuente en las personas. Lo importante cuando notes que hay celos,
de no actuar a través de los celos, de no llevar al contexto de las reacciones, porque esos celos que se producen es un hábito que hemos adquirido y si no seguimos la fuerza del hábito, entonces empieza a perder poder hasta tal punto en que ya no aparece más. Y si llega a aparecer, no tiene la capacidad de dañarte. Thank you. Sí, gracias. Había una second part of my question. Sure. ¿Cómo hacer cuando el maltrato o la manipulación from others se hace tan evidente al punto de arruinar una amistad o relación? No sé si lo dije en español bien siquiera. That's a difficult question because I think we always have to start from ourselves. And we have to see what we can do about it in our mind. It's, you know, because when our mind is not clear, it is very difficult to be able to do something to kind of to resolve a situation in the best possible way for everyone involved. Esta es una pregunta difícil porque en realidad siempre empezamos por trabajar con nosotros mismos y ver qué es lo que podemos hacer en nuestra propia mente. Si nuestra mente no está clara, es difícil entonces llegar a poder resolver una situación como la que comentas de la mejor forma posible. And it is always better not to act when we ourselves are under influence of negative emotions, even by being hurt by the situation or angry or anything. All this negative, when we are under the influence of these negative emotions, whatever we do, it is most likely not going to solve the situation. It can even make it worse sometimes, right? So many times it is better just to step back, not to do anything, but just to step back and create enough space to see what are the possibilities and what different reactions that you can have, what will they bring, you know, because you know the other person, so you know, even if you wish to say something, you know how they will react now. So to kind of to see, to have some space to see what can be done to make things better, really better, not to kind of to create more problems. And meditation is a very good way to do that because it creates this space in our mind in which we can see that there are many possibilities of how to react. Entonces, lo que tenemos que proponernos es no actuar cuando estamos bajo la influencia de emociones perturbadoras o negativas, cuando nos sentimos heridos, cuando estamos enojados por algo que sucedió, mejor no actuar. Porque lo que sea que hagamos llevados por esas emociones negativas no va a resolver la situación y quizás la empeore. Lo que tenemos que hacer es dar un paso atrás y crear un espacio en donde podamos ver las posibilidades. Y podamos observar las reacciones que tenemos ganas de expresar, como esas diferentes reacciones, qué es lo que traerán, poder analizar el contexto y ver qué es lo que traerán como consecuencias, porque vos conocés a esa otra persona, sabés de qué manera va a responder a tus reacciones y lo que tenés que buscar es cómo puedo hacer para mejorar la situación, no para empeorarla. Y la meditación es una excelente oportunidad para generar ese espacio y para ver dentro de ese espacio qué posibilidades tenemos. And compassion is always a good starting point. Kind of, instead of being under the influence of negative emotions, we try to develop compassion. And from that, we will see what is the best thing to do. La compasión es un muy buen punto de partida. En vez de apoyarnos en las emociones negativas, al apoyarnos en la compasión, podremos ver claramente qué es lo mejor. Thank you so much.
Anybody else would like to ask something or share something or comment? ¿Alguien que quisiera compartir o preguntar? I have one question, Lamala. Okay. What will be a good advice when through different situations it happens that the relationship between friends in the Dharma practice get like get through a discussion or misunderstanding, they separate. And there is the Dharma between. And what can be a good advice on how to work on that? It happens, I think, in all the sanghas. And it's like a little naive that we would be always in harmony and always very best friends. But also it's very hard, and then you just see that the people goes away from the Dharma because of that misunderstanding. Mm-hmm. Yeah, it's a good question, but not so easy. I will share in Spanish. Sure. ¿Qué consejos podría darnos cuando, por ejemplo, practicando en grupo, etcétera, vemos algunas personas discuten o no se entienden y de esa forma entonces se separan no solamente del Dharma, sino no solamente de esa amistad, sino del Dharma? Sería un poco ingenuo suponer que la comunidad de practicantes debería estar siempre como los mejores amigos y en perfecta armonía, pero ¿cómo relacionarnos con ese tipo de situaciones? Well, first of all, you have much more experience in dealing with that than me. This I can say for sure. But you are right, everywhere these things happen. And there is not always a way for things to kind of to end on a good note or whatever, you know. There are many things involved, there are many emotions involved, there are many things, there are many circumstances which are involved. But what I saw from my teachers, how they deal with difficulties, that's what helped me most. I'm not very good at doing it myself, but I saw my teachers handle very difficult situations, and that was a big inspiration for me. You can say this first and then. Okay. Es cierto, quizás yo tenga más experiencia por los años, en el sentido de que hay muchos aspectos que están en juego, que se presentan, y quisiera comentar algo que he visto en mis maestros, no tanto a lo que yo sea buena en hacerlo, pero porque ellos lo han hecho, porque los he visto en situaciones problemáticas y resolverlas adecuadamente, son una inspiración para mí. So what I saw, especially when I was in the 3-year retreat and like this, you know, when you kind of, when you are forced to kind of deal with things, you know, there's no way of removing yourself from the situation, you know. And I saw, when I looked at my actions and reactions, almost now, like for a long time, it always made things worse. So that's how it started. Lo que me sucedió es que, supongan, al hacer el retiro de 3 años, que es un retiro de clausura, y en el cual uno está conviviendo con otras personas, el propio contexto del retiro nos fuerza a mirar lo que está pasando. No podemos escaparnos, no podemos irnos a otro lado, tenemos que estar ahí con lo que está pasando. Entonces ahí empecé a darme cuenta, mi primer paso fue ese, empecé a darme cuenta cómo mis acciones y mis reacciones me llevaban a empeorar la situación.
it's true. It's 100% true. And we had a very good lama who was, yeah, we had a very good lama who was living with us in the retreat center. So then I would ask him, you know, like, what do I do? You know, it's not working. Nothing I do is making things better, you know. Entonces teníamos con nosotros el grupo de practicantes, un lama, muy buen lama, viviendo con nosotros. Fui y le pregunté, ¿qué hago? Cualquier cosa que haga no está funcionando, no hay nada que mejore la situación. And then we talked a lot, of course, about these things and like this. He was very open-minded and kind of, he wanted to know, you know, what's going on, what to do. But what he said is a little bit what I mentioned before to Sonia, you know, it's not about what is wrong and what needs to be done, what needs to be said. You have to look a little bit further. What will be the effect of what you say, you know, kind of what will be the effect of your actions, secondary, like, and even further, kind of, he says, it's not about that something is wrong, something needs to be said, something needs to be explained, you know. He says the situation is much broader than that. So he said, you have to see your connection with the person that you're trying to resolve this situation, you know. And he says most of the time saying something or doing something is not going to make things better. So he says most of the time it's better to do nothing. So he told me to train in doing nothing. Not that I'm not saying that it's always good to do nothing, you know, but he says as a training, you know, don't do anything. And that's very, very, very difficult. But I tried, you know, because I failed 100 times with my own ways, so I tried. Y entonces él es una persona con una mente muy abierta que me pidió todos los detalles, así que le conté, así podía entender todo el panorama. Y me dijo, no se trata aquí de qué hacer, de qué explicar, de lo que debe ser dicho, de lo que debe ser hecho, sino de ir más allá, incluso hasta tener en cuenta el efecto de cualquier acto o cualquier acción que yo vaya a realizar en una situación específica. La situación de por sí es mucho más amplia y merece entonces una investigación más amplia. Y cuando hay una conexión con la otra persona y nuestra intención es tratar de resolver una situación, él me decía, muchas veces se trata de hacer algo, sino de dejar de hacer. No es algo que se pueda aplicar siempre o que deba aplicarse siempre, pero me propuso que me ejercite, que me entrene en esto, de no hacer nada. Y por supuesto me resultó muy difícil, pero como ya había fallado 100 veces en las otras opciones, lo intenté. Yes, so the thing was just to kind of, as I said, to step back and to try to see the situation, you know. And then Lama was also telling us, you know, if you have a relationship, depends on your relationship with the other person that you're trying to kind of solve things, you know. If the other person trusts you, and if you talk to them when you're not under the influence of negative emotions, you know, that's why you have to create space, you know, then it's maybe possible to kind of solve things, to create a dialogue and to make things better. But if the other person already does not trust you, doesn't matter what you say, it's not going to help. Por eso hablaba de dar un paso atrás y ver la situación de una manera más panorámica. Y también depende me decía Lama, depende de la relación que tengas con esa persona. Si es una persona que confía en vos y que podés hablarle en un momento en que estés libre de emociones negativas, por eso hablaba de crear espacio a través de la meditación, entonces puede funcionar. Puede que haya una buena comunicación. Pero si esa persona ya perdió la confianza en vos, entonces no importa lo que le digas, eso no ayudará a resolver la situación.
Yeah, so in my experience, it always takes a long time. There is no instant solutions, you know, and sometimes after some time, then things calm down and like this, and then things can be resolved by themselves and like this, you know. And sometimes also some statements need to be made, you know, if it depends on the situation, you know. It's not that you never should say anything or do anything. Sometimes also things has to be made clear, you know. But it's not immediate. There's always good to have time and space and openness. Yo diría que no hay por lo menos en mí, una solución que yo pueda aplicar instantáneamente. Es más bien algo que toma tiempo. Me doy permiso para que haya espacio, tiempo, y entonces en ese contexto a veces se resuelve por sí mismo y a veces hay que hacer alguna declaración clara de lo que nosotros queremos enfatizar, pero sobre esa base de una mente abierta, de tener espacio, de contar con tiempo. Yeah, so rather than saying negative things about others, it's better not to say anything many times. En resumen, si vamos a decir algo malo a otra persona o a hablar mal de otra persona, es mejor no hablar. I don't know if this is helpful, but Yes, of course. Thank you very much. Very good advice. yeah, just time, you know, no need to do anything immediately or like this, you know, then time will show what is the best way to go about it. Tómense tiempo. Recuerden que el tiempo les va a ayudar a entender qué es lo que deben hacer. Conectado a lo último que dijo. Si no podemos solucionarlo, en lugar de decir algo negativo, es mejor no hablar. ¿Cómo reparar cuando sí hablamos, cuando no nos pudimos contener? Además de tiempo, porque es algo que actuamos cuando nos dejamos llevar por la emoción. ¿Cómo reparar? Okay, good question. Again, I think it's important not to feel bad about it, you know. These things happen, these things are normal, you know. What we can it's not easy, we cannot really repair something which we have done in the past, but what we can do, we can aspire not to do it in the future. And kind of, you know, just to create a determination. Yes, okay, next time I will think before I say something, or I will wait, you know. Sometimes we can also say, I will wait 3 days or 3 hours or 3 minutes, whatever, you know, just not react immediately. And then it's training, and then every time it will become easier and easier and easier. Lo importante aquí es no sentirse mal con respecto a esto de cómo reparar algo que ya hemos respondido, saber que es algo habitual en las personas, y podríamos decir, no se puede reparar en grandes líneas, pero sí lo que podemos hacer en lo inmediato es aspirar a no volver a repetirlo en el futuro. Con una afirmación, con determinación, decirnos la próxima vez voy a pensar primero. La próxima vez me voy a proponer esperar antes de responder 3 días o 3 horas y entrenarme en eso. Y porque me entreno, entonces cada situación me resultará más fácil. First of all, thank you, Lama Rinchen, Lama Wangmo. I wanted to ask, what it seems to me that our conditioned mind, at least, acquires habits in a stronger way when we are like in the development stage of our life, like from months old to, I don't know, 20 or something like that. And when we are already a little bit older, it's not as easy to acquire habits in general. Why?
why does this happen? Maybe I think that's the question. ¿Lo digo español, Lama? Por favor, sí. Le preguntaba así básicamente que por qué, digamos, nuestra mente condicionada, ¿no? En la etapa de crecimiento, no sé, le decía más o menos aproximadamente desde que nacemos hasta los 20 años, no sé, capaz más, ¿por qué, digamos, esos hábitos adquieren tanta fuerza y capaz los que adquirimos, no sé, a los 25 o más, adquieren fuerza, pero no tan fuerte como esos en la etapa de crecimiento? Thank you. Okay, thank you. I'm not really sure because it seems when we are young, we are a bit more susceptible to acquiring new habits, and also there is always the issue of time, you know. So if we acquire a habit very early in life, then we reinforce it for much longer by the time we are adults already, or 25 or 30 years old. And then habits that we create when we are 25 and 30, that it's just a few years since we started, kind of, you know. So I think time has to do with their reinforcement. But then again, we shouldn't forget that we bring our habits from previous lifetimes as well. So it's habits. It's a big issue. It's a big issue. But actually, I think it doesn't matter how strong a habit is. Once we're aware of it, and through developing a new positive habit, any negative habit can be reversed and improved. En general, se dice que somos más susceptibles siendo pequeños o jóvenes para adquirir hábitos, pero luego lo que hacemos es sostener, reforzar eso. Y eso es lo que pasa de más grandes. No tenemos que olvidar que también traemos los hábitos de vidas pasadas. Y es todo un tema, comprender la fuerza del hábito. Pero no importa en definitiva lo fuerte que sea el hábito. Lo importante es poder reconocer que existe ese hábito, trabajar para debilitar ese hábito, para revertir ese hábito, y la forma de trabajarlo es estableciendo otros hábitos, como hábitos positivos o saludables que van a mejorar esa situación personal. There's one written question. Okay. How can we be compassionate with somebody that had caused psychological and physical damage to the family? If I cannot be near that person because of his or her violence, what will be the best way to practice compassion in my mind? ¿Cómo podemos ser compasivos con alguien que ha causado daño psicológica y física en la familia? Si no se puede estar cerca de esa persona por su violencia, ¿cuál sería la mejor manera para practicar la compasión en mi mente? Okay, thank you for this question. And of course, sometimes to create a distance, it's a good start to being able to develop compassion, because if we are too much involved in a situation, we cannot do anything. You know, we cannot open our heart when we are in a situation which is very negative towards us, right? So sometimes creating a distance is a very good start. And the other thing is, again, to try to see the whole situation. You know, compassion is not only towards those who are suffering, but a person who is causing suffering is not causing them because it makes them happy. It's causing them because they're experiencing terrible torment by negative emotions. And it's not just emotions. These emotions then manifest in actions which harm other beings. So actually, it's a terrible situation. It's very difficult. It's an agony in a way, you know. So if we can see it in this way, then
then we can wish that person not to be tormented by the negative emotions which cause which cause these terrible actions that they do, you know. So compassion is not really kind of, yeah, it's not identifying with the action, but it's understanding it, what it is causing to that person in that moment, and for the future, and wishing them to be free from that. And that we can do, you know, because anyone who is all the victims and the victimizers are both being tormented. So if the person who is causing harm is not tormented, they will not cause harm anymore, right? So the best thing we can do is to wish them to be free from that. Lo primero que debemos hacer es tomar distancia, porque en esa toma de distancia vamos a poder desarrollar compasión. Si no, no vamos a poder abrir nuestro corazón estando en una situación negativa, amenazante. Así que eso va a ser un buen comienzo. Cuando hablamos de compasión, no solo dirigimos la compasión a quien está sufriendo, sino que dirigimos la compasión también a quien hace sufrir. Porque él o ella no son felices haciendo sufrir. Es simplemente que es poder observarlos con una mente más abierta, más panorámica, cómo están atravesados por terribles emociones y cómo esas terribles emociones los llevan a actuar de una manera dañina con los demás y con él o con ella mismos. Y entender lo difícil de la situación que está viviendo esa persona que causa sufrimiento. Es como estar agonizando, si lo veo desde ese lugar, con una comprensión más amplia, entonces voy a poder encontrar la posibilidad de desear que no esté más atormentado por estas emociones negativas y por los actos que está cometiendo. La compasión no se trata de identificarse con la acción del otro, sino más bien de entender a la persona y lo que esa persona está atravesando y lo que causa. Y porque entendemos todos esos detalles, podemos desarrollar la aspiración de que esté libre de sufrimiento. Vieron que hablamos de la víctima y el victimario, ambos en este caso, vistos desde la compasión, están atormentados. Entonces, ¿qué mejor de parte nuestra que desear que el victimario esté libre de sufrimiento, porque entonces va a dejar de producir daño hacia la víctima? Yeah, it is a difficult subject, but I think we can begin with that, and then see if it helps. Es un tema difícil, por cierto, pero se puede comenzar con esta reflexión, con este tomar espacio al inicio. Thank you very much, Lama Wangmo, for your generosity and gentleness and clarity for these advices and presentation. I feel so happy to have you in our room, in our Sangha for a moment. Thank you so much, and thank you for translating. Le decía recién que estoy muy contenta de haberla tenido en nuestra sala, en nuestra sangha por un momento, y que gracias por sus consejos y sus enseñanzas. Thank you very much. Thank you. Thank you. Hope to see you soon. Yes, very much. Okay, take very good care and stay safe. Cuídense y estén bien. Muchas gracias.